Buenas noches. Hallan pareja muerta a balazos en una maleza a la orilla de la carretera CA13 en la ciudad de El Progreso, Yoro. La policía descarta que se trate de un crimen pasional, pero continúan las investigaciones para dar con el responsable o responsables. Vamos con los detalles de la información con Kenia Chinchilla. Como José Darío Caballero Zelaya y Sobeida Rodríguez García fueron identificadas las víctimas. Continuamos con las investigaciones en revisión de cámaras, equipos, en otras entrevistas, sacando lo que es información mediante algunos testigos que pudieron observar el hecho y determinar las horas realmente que ocurrieron también los hechos. Como policía, repito, estamos en la obligación a poder dar respuesta a este y a todos los hechos para que no queden impunes. Las autoridades confirmaron que ambos eran pareja y padre de 3 hijos pequeños, por lo que descartaron la hipótesis de un crimen pasional. En primera instancia teníamos varios móviles, uno de ellos es que posiblemente hay en el lugar cercanías algunos hoteles y otros moteles, pero ya con la investigación y una diligencia realizada se determina que es una pareja ya sentimental de ya hace unos meses. Entonces continuamos con las investigaciones en revisión de cámaras, equipos, en otras entrevistas, sacando lo que es información mediante algunos testigos que pudieron observar el hecho. Según información preliminar, la joven pareja llegaba de dejar a sus hijos a la escuela cuando fueron interceptados y ejecutados en el lugar por individuos armados que hasta el momento no han sido capturados. Kenia Chinchilla, Noticieros Hoy Mismo. Autoridades policiales investigan asesinato de una pareja en la carretera CA13 en la salida a Tela. Javier Castillo con los detalles. Muchas gracias, licenciado Edgardo Melgar, amables excelentes noticieros. Hoy mismo han matado a una pareja aquí en la ciudad del Progreso, en el departamento de Yoro. Se trata de Darío Caballero y su cónyuge Sobeida Rodríguez. La policía intensifica operativos para dar con las capturas de estos homicidas. Así es, Sevilla. Así es. Operaciones policiales lideradas por el propio comandante de la Unidad Metropolitana número 11, mi comisario Gustavo Maradiaga, el coordinador de la Dirección Policial de Investigación en conjunto con el Ministerio Público, se están ejecutando en estos momentos en El Progreso, Yoro, para esclarecer este hecho criminal en perjuicio de esta pareja en la carretera CA13, salida a Tela. Hasta este momento no podemos ser irresponsables y dar hipótesis cuál fue el móvil y la causa, pues en este momento se supone que es por heridas de arma de fuego en diferentes partes de su cuerpo. Gracias, Oscar Sevilla, portavoz policial en El Progreso Yoro. Regreso con usted, licenciado Edgardo Melgar, a Estudios de Noticieros Hoy Mismo. Pareja que fue asesinada en El Progreso. Ahora vamos a otro asesinato de un individuo, un hombre en San Pedro Sula. Jason Maldonado tiene los detalles. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, tal y como usted lo mencionaba. Hace unos minutos se ha registrado una balacera en un car wash ubicado en el bordo del sector de Río Blanco, Boulevard del Norte, aquí en San Pedro Sula, lo que ha dejado como resultado un hombre muerto, identificado preliminarmente como Arturo Varela, quien según la información preliminar, él estaba sentado en unas bancas de este car wash cuando individuos armados llegaron, le dispararon en reiteradas ocasiones hasta matarlo. Ya las autoridades policiales se trasladaron hasta este lugar y han acordonado la escena. Otro crimen más en la zona norte del país, algo que tiene preocupada a la Iglesia Católica. Hoy hemos conversado con el monseñor Ángel Garachana, quien ha catalogado como que en Honduras la vida humana tiene muy poco valor, pero lo escuchamos a continuación. Este dato que das es un indicador de cómo en Honduras la vida humana tiene muy poco valor. Con qué facilidad se quita la vida de una persona, y especialmente dentro de los asesinados mayoritariamente son mujeres, casi como si fueran las más indefensas. Qué gran tristeza. Y sigue el número de los jóvenes. A todos los que me ven y me escuchan, les hago un llamado ardiente, un llamado con toda la fuerza de mi corazón, que respetemos, que valoremos, que cuidemos la propia vida y la vida de los demás, pero especialmente
cómo llegar al corazón de los que matan, de los que asesinan, por diversas razones, por razones de robo, pero sobre todo matar por un salario que me den. Una llamada a todos ustedes que no respetan la vida, que son capaces de destruirla. Piensen en el ser más querido que tengan. ¿Harían eso con el ser que quieren? ¿Por qué lo hacen con los demás? Somos criaturas santas, somos imagen de Dios. Piensen antes de volver a matar, piensen en la gravedad del pecado que están cometiendo y al final terminan haciéndose daño a ustedes mismos, porque quien destruye a otro se está destruyendo a sí mismo. Oro por ustedes, que el Señor toque su corazón y les convierta. Y a todos, Jesucristo, que es la vida, nos motive a querer, amar, a servir, defender y cuidar la vida, toda forma de vida, especialmente la vida sagrada de las personas humanas. Palabras del Monseñor Ángel Garachana. Licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo. Con esta información yo retorno con usted. La solemnidad y veneración a la Virgen de Lourdes le rinden feligreses en el municipio de Ilama, en Santa Bárbara. Alexis Gutiérrez. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Es un gusto saludarle. Con fe y devoción, feligreses católicos del interior del país se han abocado al municipio de Ilama, Santa Bárbara, para celebrar el Día de la Virgen de Lourdes. Escuchamos a continuación aquí en Noticieros Hoy Mismo a Héctor López, delegado de la Palabra de Dios. Vienen a pedir, vienen a darle gracias por todas aquellas acciones recibidas en sus vidas, en su familia, en sus hijos, ¿verdad? Todo ello lo podemos ver con esa fe y esa devoción que ellos vienen a nuestro santuario. Patrona de los enfermos, hoy es el día también de los enfermos y por eso vienen muchas personas enfermas a pedirle la sanación, a pedirle la salud. Entonces todo ello vienen de tantos lugares del país, de nuestro municipio, del departamento de Santa Bárbara, a venir, a pedir, a dar gracias de todo lo que ella puede hacer por nosotros. Licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales de Noticieros Hoy Mismo, en Tegucigalpa. Apoyo solidario pide madre de familia que padece cáncer de tiroides y requiere ayuda para gastos médicos y tratamientos. Estos son los detalles desde Ciguatepeque con Omar Valenzuela. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Un placer poderle saludar. A mis espaldas la vivienda de doña Miriam Hernández, una señora que sufre de cáncer de tiroides y que ha sido intervenida en varias ocasiones y que está requiriendo de tratamientos de yodo en las clínicas privadas o en hospitales privados en el país y que no tiene los fondos y que está apelando a la buena voluntad y el corazón de los buenos hondureños. Lo escuchamos a continuación. Yo hace 4 años me detectaron cáncer de tiroides. Ya me operaron 2 veces y un tratamiento de yodo con este segundo tratamiento. El primer tratamiento me ayudaron personas también, me lo fui a hacer a El Salvador. Ya este segundo en Tegucigalpa, en una clínica privada. Ahorita me operó el doctor el 3 de diciembre, pero de la clínica medicina nuclear me mandaron a hacer un ultrasonido el mes 17 días. Y me hice el ultrasonido y me dice que ya tengo otros 3 ganglios. Dice que con el tratamiento de yodo es posible que lo quemen. Cuando le mandan a hacer exámenes, biopsia. El año pasado me mandaban a hacer 2, pero solo me hice 1, porque costaba como 6,000 lempiras. La vez pasada me mandaron a hacer un examen que costaba como 11,000 lempiras. Un TAC abdominal contratado de todo el cuerpo. Pero Dios puso personas que me ayudaran. Fui hasta Juticalpa, allá me ayudaron en el hospital de Juticalpa. Me lo hicieron de gratis, porque aquí costaba 11,000 en la privada. Le pido públicamente al gobierno nuevo que está, que en salud sería la probabilidad que ponga más atención en salud. Porque una persona con cáncer le mandan a hacer exámenes bien caros. Y a veces uno no los tiene, el dinero.
y por eso uno requiere a solicitar ayuda. Como les digo, este tratamiento va a ser el último y todo se lo dejo a manos de Dios, que Él haga su voluntad conmigo. Licenciado Melgar, yo retorno con usted. Buenas noches. Eddie Quintero está en Casa Presidencial luego que ha concluido una reunión con organismos internacionales. Habla el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules. Responder a lo que va a ser un programa de fortalecimiento educacional inclusivo que va a garantizar la provisión de textos escolares y una de las principales prioridades del presidente Asfura, porque se quiere invertir en lo que va a ser el fortalecimiento a los centros escolares de nuestro país. Bueno, incluso la palabra del presidente del Banco Central, don Roberto Lagos. Bueno, muy buenas noches y siempre es un gusto verlos, que nos acompañan, que nos esperan. Les agradecemos mucho, ¿verdad? Sobre este primer punto que tocó el ministro, adicionalmente hay que decir que los 55 millones de dólares adicionales son 15 millones de dólares de donación y de los 55 millones son 40% es concesional, que significa que es a la más baja tasa de interés. Todo esto viene después de nuestro viaje y nuestra cumbre centroamericana que tuvimos en Panamá hace 2 días. La vicepresidenta estuvo muy contenta, el presidente Isla muy contento con la participación de Honduras, a pesar de que éramos los funcionarios más jóvenes en el evento, pero esto provocó la visita, ¿verdad?, para que vinieran al país y se reunieran con el presidente Asfura. Adicionalmente, Emilio, ¿les querés comunicar el segundo punto? Sí, en el segundo punto, y fue un punto muy importante de mucha trascendencia internacional para Honduras, el presidente Asfura ha ratificado la Alianza para la Seguridad y la Justicia con el objetivo de fortalecer la cooperación regional frente a las amenazas del crimen organizado. La seguridad es un pilar clave para el desarrollo económico y la estabilidad social. Este ha sido un elemento muy importante, ya que ratifica la importancia para Honduras de ser parte de todas estas iniciativas económicas claves en materia internacional. Sí, y sobre este punto, ¿qué es lo que tenemos que mencionar? Honduras ya tiene una larga historia de trabajo en el BID en el tema de seguridad, muy programático, en el cual se han tenido muy buenos resultados cuando han venido estos recursos del BID. Básicamente, esta Alianza para la Seguridad lo que hace es que hace intercambio de experiencias, asistencia técnica y fortalecimiento de los niveles de inteligencia en el tema de seguridad. Adicionalmente a esto, ¿verdad?, nosotros, a pesar de que somos un país pequeño, pero somos un país muy, muy honorable, le hemos solicitado al presidente Ilan, y lo haremos en las próximas fechas, ¿verdad?, que queremos tener la cumbre de la Alianza para la Seguridad, ¿verdad?, en nuestro país. Entonces, eso es un mensaje contundente del compromiso del presidente Asfura en el tema de la seguridad y en el tema de todas estas asistencias técnicas que se estarían recibiendo como consecuencia de formar parte de esta alianza. Tercer punto, Emilio. Sí, y por último, parte de la visita de la vicepresidenta del BID, hemos firmado y aprobado una programación de una cartera de préstamos que va a beneficiar directamente a los sectores de salud, energía, agua y finanzas públicas. De esta manera estaremos asegurando recursos para atender las necesidades más urgentes de la población. Esto no significa de que se han firmado los contratos o que se han firmado los convenios, de ninguna manera, solamente amplía y diversifica lo que va a ser la cartera de préstamos BID para el año 2026. Y sobre este punto lo que tenemos que agregar es lo siguiente: vamos a recibir 3 visitas, 3 misiones del BID. Una misión específica para los temas de descentralización, otra misión específica para los temas sociales, salud, educación, y otra misión para el tema de infraestructura. Entonces, la clave de esto es que en esas misiones se van a definir las prioridades y los principales proyectos que se van a definir para la cartera 2026. Esto se hará también articuladamente con una misión del Banco Mundial, de manera tal que el enfoque
de ambos cooperantes sea integral en los temas claves para la presidencia de la República. Ok, vamos a permitir con la venia del ministro y presidente del Banco Central alguna interrogante. En primera instancia, el compañero Nelson Lanza. Bien, la comparecencia hasta este momento del secretario de Finanzas Emilio Hernández Hércules y el presidente del Banco Central Roberto Lagos, luego de la reunión que ha sostenido el presidente Nasri Asfura con la vicepresidenta del Banco Interamericano del Desarrollo BID, Anabel González, quien junto a la representante del BID en Honduras, Julia Johansen, han estado esta tarde en Casa de Gobierno y donde se han aprobado 3 puntos muy importantes. Resumen una línea de crédito por $70 millones, de los cuales 15 son de manera gratuita, son donación de parte del BID. Luego el presidente Asfura ha ratificado la Alianza para la Seguridad y la Justicia que impulsa el Banco Interamericano de Desarrollo y por último se ha definido una cartera de préstamos, aunque todavía no hay un monto preciso ni los contratos se han firmado, que va orientada a financiar sectores como energía, salud y agua, entre otros. Lo que acontece ahora mismo en Casa Presidencial, licenciado Melgar, regreso con usted al estudio. Gracias, Eddie. Vamos al Congreso Nacional. Ahí se encuentra Olman Uclés. Olman, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Y es que vea usted que hoy hay una lluvia aquí de presentación de iniciativas de decretos, incluido lo que ha presentado el abogado Toño Rivera del Partido Nacional. Y es lo más interesante de la tarde, y es que usted está pidiendo ampliación de penas para violadores de niños, incluyendo castración química. Efectivamente, estamos solicitando penas mucho más severas, reformar el artículo 249 del Código Penal y elevar la pena de 30 a 40 años o 40 años a perpetuidad o castración química. No es posible que niñas, que jóvenes, que adolescentes, los mismos familiares aprovechen de ella y haya violación. Ahí me van a decir a mí, Toño está violentando los derechos humanos porque la cadena perpetua o la castración no es permitida. Ajá, y el derecho humano de la niña, y el derecho humano de la familia, y esa niña es traumada el resto de su vida por esa violación. ¿Dónde quedan los derechos humanos de ella? Entonces sí, lo he presentado el día de hoy, ojalá que lo turnen a la comisión de dictamen y pueda someterlo al pleno, y que no vean solamente los derechos humanos del violador, que vean también los derechos humanos de la víctima. Importante que usted ya había presentado este proyecto. Yo lo presenté en el periodo pasado, lastimosamente no fue sometido al pleno, creo que ni siquiera fue sometido a comisión de dictamen, no lo sé, pero fíjese usted que estos 4 años agarré y me metí a Google y puse la palabra violaciones en Honduras. Me salió cualquier cantidad en estos 4 años y diferentes medios de comunicación. Capaz que si lo hubieran resuelto hace 4 años, no se hubiera habido tanta violación. Yo no digo que van a desaparecer, no, pero si el violador va a decir, ojo, capaz no hay castración química, capaz me estampan 40 años. Entonces lo presento por segunda vez en otro periodo y ojalá que lo sometan a votación. Gracias. El diputado Antonio César Rivera Calleja, licenciado, con usted. La Policía Nacional ha actualizado su afiche de los más buscados. Ya no son 10, a partir de esta tarde son 9. Y ya no aparece el general Romeo Vázquez Velázquez entre la lista de los más buscados con orden de captura y recompensa por parte de la Policía Nacional. La recompensa para quien dé información fidedigna del paradero de estas personas. Si los ves, contáctanos al 9974-9737. Quien encabeza la lista de los más buscados a partir de esta tarde, de miércoles 11 de febrero de 2026, es Yulan Adonai Archaga Carillas, con un valor de $5 millones para quien dé información que permita su captura. Y luego aparecen 8 personas más, por quienes la Policía Nacional ofrece recompensas desde 5 millones, 1 millón, 500,000 empiras, 500,000 empiras, 300,000 empiras y 300,000 empiras. La novedad es que ya no aparece el general Romeo Vázquez Velázquez con orden de captura entre los más buscados y con una recompensa de 35 millones de lempiras.
Precisamente sobre este tema, el domingo pasado, en 30:30, el nuevo secretario de Seguridad, don Gerson Velázquez, el general Gerson Velázquez, fue consultado sobre este tema. Actualización de afiche informativo domingo 2 de noviembre de 2025. Los 10 más buscados con orden de captura. Y aparece el general Robert. Recompensa para quien dé información fidedigna del paradero de estas personas. 35 millones de lempiras por Romeo Vázquez Velázquez. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, mire, esta medida es completamente desproporcional al valor público que tendría la captura de este señor. Este tipo de estrategias, si bien es cierto, son viables, tienen que ser de último ratio, digamos, tiene que evacuarse primero todas las diligencias investigativas que corresponden con los agentes de investigación para localizar, identificar y localizar a las personas que se persiguen. Cuando de repente ya se han agotado todos los medios convencionales, digamos, usted podría, pero para eso tiene que haber un análisis de la proporcionalidad de la medida para determinar si el monto verdaderamente está asociado con el valor público que tiene esa captura. Es decir, hay personajes ahí en ese afiche que usted ve que son pandilleros en los cuales mataron un montón de policías durante una fuga y sin embargo la cantidad es menor. Entonces, eso tiene que responder a un análisis técnico de cada caso concreto y no a un capricho o hacerlo de manera así arbitraria. Si a usted le dijeran que de la Secretaría de Seguridad le van a quitar 35 millones para pagar esa recompensa, ¿qué diría? Uy, estaría difícil porque tenemos tantas necesidades. Necesitamos muchos elementos de logística. Entonces usted diría, no, esos 35 millones de menos a mí, porque yo lo necesito para mejorar el equipamiento de nuestra seguridad, de nuestros agentes. Sí, yo creo que es un tema que es, como le digo, de analizar la proporcionalidad de la recompensa con el valor público que tiene esa captura. Menos de 72 horas después de esa declaración del secretario de Seguridad, don Gerson Velázquez, ya el general Romeo ya no aparece en este afiche. La última actualización fue el 2 de noviembre, todavía en el gobierno de Libre, 2 de noviembre de 2025. Y 3 meses, 9 días después que se aumentó la recompensa a 35 millones, ya no hay recompensa por quien dé información que permita la captura del general Romeo Vázquez Velázquez, quien hoy en su cuenta de redes sociales dijo lo siguiente ante esta determinación: hoy se cae una mentira. La recompensa de 35 millones fue una señal clara. No buscaban justicia, buscaron destruirme. Pero Dios no abandona al que lucha con rectitud. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91:7. Lo intentaron todo, mentiras, odio, persecución, y aún así no pudieron quebrarme. Quien habla sobre este tema es don Jesús Vázquez, hijo del general Romeo Vázquez Velázquez. Jesús, buenas noches. ¿Cómo recibe el general esta decisión? Buenas noches, Edgardo. Buenas noches al pueblo hondureño. Primero que todo, darle gracias a Dios. Segundo, darle gracias a Dios, darle gracias al pueblo hondureño y a todos los que creyeron en mi papá y en mi familia. Y tercero, agradecer al gobierno porque ya están iniciando, porque han iniciado con un proceso de justicia. Estamos contentos con la noticia. Solo quiero decir que mi papá fue objeto de no fue objeto de justicia, fue objeto de una venganza personal por parte del señor del sombrero, y creo que todo Honduras lo sabe. Durante un año crearon una narrativa de tratar a mi papá como un criminal, de quererlo incriminar en un delito que nunca cometió, y hasta el punto de llegar a ofrecer una recompensa absurda con el único fin de destruir el nombre y la imagen de mi papá. Y solo quiero decir una cosa más. Cuando la justicia se utiliza como arma política, nadie está seguro en el país. Y esto no es un ataque personal contra nadie, pero si el fiscal general utilizó el Ministerio Público como arma política, Honduras no está frente a un error, está frente a un abuso de poder. Y ante ese abuso de poder, la Constitución establece que se le puede hacer un juicio político,
porque prácticamente él utilizó la institucionalidad para atacar a adversarios políticos del gobierno anterior. No solo mi papá, aquí hay mucha gente que fue atacada injustamente. Y en Honduras no pueden haber funcionarios intocables. Tiene que haber un precedente histórico donde demuestre que todo funcionario público que llega a las instituciones del Estado tiene que ir a servir a su patria y no servir a intereses de un gobierno. ¿Sabe si la orden de captura contra su padre está vigente aún? Sí, las órdenes de captura siguen vigentes porque las órdenes de captura las emite el juzgado. Sí. Y todavía estamos en ese proceso de resolver la orden de captura. ¿Existe la posibilidad o existe el plan de hablar con el Poder Judicial, a través de sus abogados, para ofrecer una presentación voluntaria del general y que se suspenda la orden de captura? Bueno, yo quiero ser claro en este tema. Como familia y hablando en nombre de mi papá, vamos a utilizar todos los mecanismos legales que la ley y la Constitución nos permite para resolver este tema. Repito, esto no fue un tema de justicia, fue un tema de persecución política y de venganza política. Los 35 millones lo demuestran, además de miles de acciones más que el gobierno anterior utilizó para tratar de amedrentar a mi papá y amedrentar a mi familia. ¿Ha tenido en las últimas horas de esta tarde, luego de esta publicación, alguna comunicación con las autoridades de la policía o de los juzgados? No hemos tenido ningún tipo de comunicación, más que la información que recibimos por parte de los medios de comunicación, donde ya no aparecía en el afiche. Pero, repito, agradecemos a las nuevas autoridades policiales, al gobierno, porque ya por lo menos se están enfocando en lo que de verdad se tendrían que enfocar, que es en darle seguridad al pueblo hondureño y no en perseguir a adversarios políticos. Se le atribuyen a usted unas declaraciones afirmando que su papá ya salió de la montaña. ¿Es cierto eso? Sí, recuerde que... ¿Pero qué significa eso? Él significa que se ha movido desde su última localización, que era en una montaña. Ya está en un lugar más seguro, más tranquilo y bueno... Es decir, está en la ciudad. Tal vez sí, tal vez no. Está más cerca de lo que usted cree. ¿Habrá presentación voluntaria? Como le repito, vamos a utilizar todos los mecanismos legales que la Constitución nos permite para resolver el tema legal de mi papá. ¿Y esos mecanismos de que van a hacer uso, a partir de cuándo será o qué tan pronto será? Bueno, eso depende de muchos factores, pero eso es lo que estamos evaluando con el equipo de abogados y estamos buscando la mejor solución. Nosotros anteriormente nunca nos negamos a ir a un juicio por este caso. Lo único que pedíamos era que se nos respetara el debido proceso, que se nos respetara la garantía constitucional de presunción de inocencia. Y prácticamente mi papá fue juzgado a través de los medios de comunicación por gente que pertenecía al Estado, por gente que debería representar al Estado y que tendría que ser objetivo. Pero ellos lo que quisieron, y esto es una clásica estrategia manual de los comunistas, fue hacer ver a mi papá como un criminal y juzgarlo en los medios de comunicación para destruir su imagen. Y nosotros lo único que queríamos era que se nos respetara el derecho de presunción de inocencia, que no hubiera influencia sobre los jueces. Y bueno, en ese caso, para terminar un poco el tema, miren, por ejemplo, el caso de los otros dos generales, siguen presos y se les han negado todas las medidas, todos los cambios de medidas, mientras que miramos que en otros casos se han dictado arresto domiciliario y el Ministerio Público no ha dicho nada. O sea que si diéramos, por ejemplo, hiciéramos un calendario de probables actividades, estaríamos hablando de que lo que seguiría puede ser una presentación voluntaria, una audiencia inicial programada, luego probablemente una circunstancia de arresto domiciliario en su casa, luego continuación de las audiencias y eventualmente un juicio.
Bueno, recuerden que en este caso hay varios escenarios. Está el escenario de la presentación voluntaria, está el escenario de los amparos que tenemos en la Corte Suprema de Justicia, que tendrían que ser resueltos por la Sala de lo Constitucional. ¿Y está el beneficiarse con un decreto de amnistía? Como le digo, como familia y vamos a utilizar todos los mecanismos legales que la Constitución nos permite para resolver este problema. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Jesús Vázquez es el hijo del general Romeo Vázquez Velázquez. Hoy ya el presidente Narria Fura juramentó a don Rigoberto Oseguera Mas como director general de la Policía Nacional, a Rommel Martínez como subsecretario de Asuntos Policiales, Messil Aguilar como subsecretario de Asuntos Interinstitucionales, a Yulisa del Carmen Martínez como secretaria general de la Secretaría de Seguridad, a don Yaudet Burbara como comisionado presidencial para el desarrollo del sector logístico. Esas son las últimas juramentaciones del presidente Afura esta tarde en Casa Presidencial. Y en Casa Presidencial también hubo hoy una reunión importante, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y el señor Afura. Ahí estuvo Eddie Quintero. Eddie, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar. En efecto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada impulsa, junto con el presidente Afura, una agenda conjunta para fortalecer la competitividad y generar empleo. Durante el periodo de campaña, el sector privado ya había adelantado, ya había consensuado esta agenda que ahora espera que se pueda desarrollar. Escuchamos a la presidenta de COEP, Anabel Gallardo, al término de la reunión con el presidente Afura. Se ha enfocado mucho en lo que es el tema de la inversión, ¿verdad? Así que le hemos venido a platicar que para realmente atraer la inversión, tanto nacional como extranjera, tenemos que mejorar muchos temas, como la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, el acceso a financiamiento, un sistema de formación profesional eficiente, un sistema de seguridad social eficiente, educación eficiente. O sea, fuimos bien amplios en todos los temas. Y pues como sector privado, comprometidos con el señor presidente, con el gobierno, a trabajar de la mano en todos los temas pues que él quiere fortalecer para mejorar las condiciones de vida de los hondureños, para mejorar el tema, por ejemplo, de migración, ver cómo bajamos esa tasa de jóvenes que tienen talento en el país y que se queden pues trabajando en el país, invirtiendo en el país, ver cómo ese talento humano puede tener acceso a una formación profesional eficiente, ¿verdad? Para que puedan incorporarse en el mercado laboral. Los representantes del COEP y el presidente Afura también dialogaron sobre el tema de la salud como prioridad nacional y manifestaron su apoyo a todos los esfuerzos que se impulsen desde el Poder Ejecutivo para brindar o mejorar las condiciones sanitarias del pueblo hondureño. Nuestro informe, licenciado Melgar, regresamos con usted al estudio. Muy bien, gracias, Eddie. El portal de noticias Infobae ha publicado hoy la siguiente información. Presidente Trump convocó a una cumbre presidencial con sus aliados en América Latina para frenar la ofensiva regional de China. La cita es el 7 de marzo en Miami y ya fueron invitados Milei, Peña, Paz, Bukele, Afura y Noboa, que comparten la agenda geopolítica del líder republicano. Donald Trump convocó a una cumbre presidencial en el Hotel Doral de Miami para articular un bloque regional que pueda desarmar la ofensiva de China en América Latina. La cita multilateral será el 7 de marzo y por distintos canales diplomáticos ya fueron invitados Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Rodrigo Paz Bolivia, Nayib Bukele El Salvador, Daniel Noboa Ecuador y Tito Afura Honduras. Los presidentes invitados exhiben una manifiesta sintonía ideológica con Trump y aparecen como sus socios estratégicos en la región. La cumbre de Miami tiene un solo objetivo geopolítico: quebrar el plan diseñado por Xi Jinping para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y
las principales vías de comercialización en América Latina. Así que Trump convocó a una cumbre presidencial con sus aliados en América Latina para frenar la ofensiva regional de China. El Centro Educativo Emanuel, ubicado en la localidad del Arrayán, en el departamento de Comayagua, fue beneficiado con varias obras, entre estas la remodelación de servicios sanitarios, la instalación de un tanque de agua y mejoras en la red eléctrica, cuyo costo ascienden a 350,000 lempiras, gracias al programa SIX Transforma de DINAN. Todos los años, por segundo año consecutivo, estamos apoyando a una escuela aquí en las comunidades de Honduras y nuestro objetivo es poder realizar uno de esos proyectos todos los años y posteriormente poder realizarlo en todo Centroamérica. Sí, vendrán más proyectos a futuro en diferentes comunidades de Honduras y en el futuro también estamos planificándolo, poder realizarlo en diferentes ciudades de Centroamérica. Gracias a la iniciativa SIX Transforma, los estudiantes y los docentes tendrán condiciones más adecuadas para el proceso enseñanza-aprendizaje. Donde DINAN hoy, a través de su marca comercial SIX, apuesta una vez más por la educación. De alguna forma, apostando por una educación digna, de acceso para todos y buscando mejores condiciones para los estudiantes. SIX Transforma pretende crear condiciones de higiene adecuadas y crear espacios seguros y saludables que impulsen el aprendizaje en los centros educativos. La reparación de la carretera entre Santa Rosa de Copán y Cucuyagua solicitan diputados de ese departamento al gobierno central, así nos dice Ramón Rojas. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. Los 7 diputados del Congreso de la República por el departamento de Copán están solicitándole al presidente de la República la reparación de 30 kilómetros de carretera entre Santa Rosa de Copán y Cucuyagua en el sur de este departamento. Escuchemos a la congresista Valesca Valenzuela, quien nos detalla a continuación. Estamos dando seguimiento a esto, las comisiones todavía no se han terminado de formalizar. Esperamos que dentro de estos 2 meses se dé una respuesta, pero sí también tenemos entendido que en esta semana llegaría una iniciativa de ley para poder realizar más de 2,000 kilómetros de bacheo y reconstrucción en algunas partes donde las carreteras estén más difíciles de transitar. Con este informe, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, yo retorno al estudio. Buenas noches. Sector hotelero es afectado por mal estado de la carretera de acceso a la ciudad de La Ceiba, así nos dice Nahum Monge. La ciudad de La Ceiba se ve afectada en su actividad comercial y turística debido al mal estado de sus vías de acceso. Pero a nivel de La Ceiba es increíble cómo es un caos vehicular a toda hora. Dentro de lo que cabe, nuestras empresas hoteleras están perjudicadas en unas ventas de 30%, no puede ser. Si nosotros necesitamos pagarle al César lo que es del César, pero también tenemos compromisos. Así que ojalá que para lo que es la temporada no de Semana Santa, no del carnaval, no de la feria del cumpleaños de La Ceiba, para siempre se reparen carreteras correctas, con drenajes correctos en La Ceiba. Para los empresarios de las zonas turísticas como Jutiapa, Atlántida, Trujillo, Colón y otros destinos lamentan el abandono que por 4 años tuvo la red vial de esta zona. Es una zona turística, también soy emprendedor, ¿verdad? Y créame que nos preocupa porque viene la Semana Santa y la gente del exterior del país no va a poder venir a disfrutar de las playas porque es lamentable cómo está la CEA 13 y lo entendemos. La noche de ayer, durante una sesión del Congreso Nacional, los diputados de diferentes bancadas aprobaron el decreto de emergencia, el cual se prevé el bacheo de carreteras de la zona atlántica. En La Ceiba, Nahum Monge, Noticieros Hoy Mismo. En efecto, como lo afirma Nahum Monge desde La Ceiba, el Congreso Nacional aprobó anoche por unanimidad el decreto de emergencia vial enviado por el Poder Ejecutivo. Intervención en carreteras dañadas, prevención de inundaciones y la entrega de kit de maquinaria a las alcaldías. Contempla el decreto aprobado anoche en el Congreso Nacional,
Esta noche hemos concluido la aprobación de un importante proyecto, mantenimiento a la red vial pavimentada de todo el país y también la compra de maquinaria para reparaciones de calle que va a ser otorgado a los 298 alcaldes. Tito Afura cumple, el gobierno cumple y el Congreso le cumple al país. El gobierno espera tener reparadas las carreteras para una circulación segura en Semana Santa y el control de inundaciones en invierno. Son actividades bien sencillas. La primera es hacer un bacheo puntual, paliativo, para eliminar los riesgos más fuertes sobre la superficie de rodadura. La segunda es que vamos a mecanizar y recuperar las cunetas para que el agua, cuando llueva, circule por las cunetas y no circule por encima de la calle y no nos dañe el trabajo realizado. La tercera es una limpieza manual de toda la maleza que se encuentra alrededor en el derecho de vía. La inversión que se espera con el decreto de emergencia es de entre 750 y 800 millones de lempiras. Ruth Muñoz, Noticieros Hoy Mismo. Todas esas imágenes, si podemos tomar una captura de orina, por favor, de todas esas imágenes en las diferentes ciudades, son imágenes, son videos de hoy, ¿no? De hoy, allí en Atlántida, por Ceiba, en Comayagua, en Copán, el sector de Dalí, en El Paraíso, en Trujillo, Colón, en Tocoa, en Santa Bárbara. Todas esas imágenes son de hoy, ¿no? Enviadas por nuestros corresponsales a quienes agradecemos mucho y ellos están pendientes de sus comunidades, de sus municipios. No digamos también, por supuesto, los empresarios, los comerciantes de la zona, los transportistas de la zona, que tanto han sufrido el abandono de estas calles, del mantenimiento de estas calles, de la reconstrucción, del bacheo al menos de estas calles en el interior del país. La Unidad de Política Limpia entregó hoy a la Procuraduría General de la República un primer lote con 500 expedientes de 1.475 precandidatos que no entregaron informes financieros y que deberán ser sancionados. Estos son informes financieros de las elecciones primarias. Por primera vez se aplicarán sanciones a precandidatos que no reportaron a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos informes de gastos de campaña. Hoy hacemos entrega de este primer lote, 500 expedientes sancionatorios. Se van a hacer 2 entregas más, otro de 500 y un tercero de 475 para completar la entrega de los 1.475 y ya queda bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la República la ejecución de estas sanciones. Nosotros aplicamos y la Procuraduría ejecuta, de manera que hoy hay un trabajo coordinado, armonizado con esta institución. En total, son 120 millones de lempiras por concepto de multas que deberá recaudar la Procuraduría General de la República. Recuerden que si una persona dentro del proceso conciliatorio no llega a un acuerdo con la Procuraduría para hacer el pago respectivo, nosotros vamos a ejercer la acción dentro de los juzgados correspondientes y esa acción que conlleva embargo, poder identificar bienes que hagan frente a estas obligaciones, proceden los embargos, proceden el proceso legal para que en sentencia sean condenados al pago. Los expedientes presentados hoy corresponden a los precandidatos de elecciones generales e internas 2025. Aún están pendientes los correspondientes a las elecciones generales. Ruth Muñoz, Noticieros Hoy Mismo. El gobierno de la República proyecta un futuro incierto para los hondureños beneficiados con el TPS en Estados Unidos, poco más de 50,000, ante lo cual anuncia acciones para acompañar y orientarlos en el caso que queden total y absolutamente desamparados, porque todavía, a pesar de que una corte esta semana decidió dar la razón al gobierno de Trump, que suspendió, que concluyó más bien, que canceló ya este TPS, todavía hay algunos recursos, algunas opciones para estos hondureños y que no queden al riesgo de ser capturados por estos operativos de ICE, ser llevados a un centro de detención y luego deportados a Honduras. En el programa Frente a Frente de Canal 5, la canciller Mireya Agüero fue hoy casi lapidaria en torno al futuro del TPS. Esta cancelación del TPS ya era un hecho desde el punto de vista del proceso que se estaba siguiendo, no solamente desde el Poder Ejecutivo estadounidense, ¿verdad? De que obviamente considerando el TPS como lo que su nombre mismo sugiere, que es un régimen temporal. Reveló que no fue tema discutido en la reunión entre el presidente Asfura y su homólogo estadounidense. El posicionamiento que él hizo en la mesa con el presidente Trump fue de absoluto pragmatismo. ¿Qué dice?
él no toca efectivamente el TPS per se, sino que lo que dice es: necesito traer inversionistas estadounidenses a Honduras. Necesito un clima de inversión, una plataforma de inversión, un par de megaproyectos, y se los menciona, en el sentido de, por una parte, hacer un impacto positivo en este 1.2 millones de hondureños desempleados en este momento, y además pensando en cómo absorbemos nuestros flujos migratorios de retorno. Ante tal escenario, el gobierno promete acompañar, orientar y velar por el bienestar y la seguridad de los 55.000 hondureños que quedarían desprotegidos del beneficio migratorio. Ante la incertidumbre jurídica que eso provoca, anuncia alternativas legales y de apoyo para quienes exploran vías de regularización migratoria, como para quienes decidan retornar al país. El sector empresarial admite que Honduras no está preparada y expresa preocupación. Hemos estado preocupados también con la estabilidad de todas las personas que viven dentro de los Estados Unidos, que a nosotros nos encantaría que ellos pudieran regularizar su estatus migratorio en los Estados Unidos. Sabemos de la importancia que estos hermanos prácticamente mantienen nuestro país. El TPS para los hondureños, otorgado desde 1999 y prorrogado varias veces, está por ahora suspendido por orden de una corte del estado de California. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. La canciller denunció irregularidades en el servicio exterior, revelando que diversas sedes consulares de Honduras en Estados Unidos eran administradas, según dijo ella, por ciudadanos de México, Venezuela y Colombia. No sé si llamarlo a ti. Durante su participación en el programa Frente a Frente, la canciller de la República denunció la falta de un proceso de transición formal. Ante esta situación, detalló los hallazgos realizados en sus primeros días de gestión. La gente que está en los cargos titulares de los consulados, dejando todo en manos a un personal local contratado en Estados Unidos, ni siquiera de nacionalidad hondureña. Y si íbamos a hacer contratación local, ¿por qué no la hicimos de hondureños? ¿Por qué la tenemos de todas las nacionalidades, venezolanos, mexicanos? La información proporcionada por la canciller fue respaldada por el secretario de Comunicaciones, quien validó la gravedad de los hallazgos presentados. Lamentablemente, nuestra red consular estaba cargada de funcionarios que no eran siquiera hondureños, lo acaba de mencionar la canciller. Esto tiene que cambiar. La agenda internacional nuestra es con una visión que tenga productos tangibles para el pueblo hondureño. ¿De qué nacionalidad eran? Mexicanos, venezolanos, supongo, colombianos. Ante estas revelaciones, este analista considera preocupante que la representación de Honduras en el exterior haya quedado en manos de extranjeros. Deben estar avergonzados de lo que ha pasado. ¿Por qué no hicieron la transición? ¿Por qué se negaron a entregar el país? Porque sabían que lo que iban a entregar era un desastre generalizado. La canciller cuestionó la lógica de estas irregularidades al revelar que durante la administración saliente, el personal local de servicio exterior creció un 34%. Ante este incremento, resulta inexplicable que los consulados estuvieran bajo la administración de ciudadanos extranjeros. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. La Comisión Legislativa Especial para Asuntos Electorales se reunió hoy con una organización de la sociedad civil para el proceso de socializar las posibles reformas electorales. Según los diputados, los encuentros con la sociedad civil se va a definir cuáles reformas deben de modificarse, derogarse o aprobarse. El día de hoy fue una reunión solo para conocernos, para que cada partido político presentara cuáles pueden ser las reformas electorales que podemos aprobar. Y hoy eran aspectos generales, ya para definir una metodología de trabajo. La Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, asistió a la reunión y planteó sus inquietudes. Vamos a impulsar, mejor dicho, con un socio estratégico como IDEA Internacional y consultores internacionales también en ese sentido, para impulsar esa política, ¿no?, de reformas, mejor dicho, al tema de elecciones. Aquí se mencionaron posibles reformas electorales. Hemos planteado el tema de la ciudadanización de las mesas para que exista un híbrido entre partidos políticos y ciudadanos apolíticos dentro de la mesa. Hemos hablado de reformular los componentes dentro del CNE
y dentro del TJE, y el Partido Liberal ha manifestado contundentemente la necesidad del balotaje o de la segunda vuelta. El Partido Libre condiciona el apoyo a las reformas electorales. Un instrumento que efectivamente garantice el fortalecimiento a la democracia, el respeto a la voluntad popular y pues la participación en igualdad de condiciones. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. La primera dama, Lisette del Cid de Asfura, visitó hoy La Entrada, municipio de Nueva Arcadia, Copán, para entregar 3.500 libros escolares a estudiantes de primer a sexto grado en la escuela Rodrigo Castañeda. Muchas gracias, buenas noches. Efectivamente, tal como usted lo apunta, licenciado Edgardo Melgar, amables televidentes de Noticieros Hoy Mismo, estelar. La primera dama de la nación, Lisette del Cid de Asfura, realizó este día una visita en el departamento de Copán, eligiendo al municipio de Nueva Arcadia como punto central para la entrega de textos escolares. Esto como parte del fortalecimiento educativo que impulsa el gobierno a nivel nacional. He aquí la entrevista en exclusiva para Noticieros Hoy Mismo de la primera dama de la nación. ¿Cómo se siente haber entregado? Ay, feliz y más que nada feliz de traerlos para ver a toda esa gente bella. ¿Cuántos libros entregaron aquí? Ahorita 3.200 más o menos, pero ya vienen para todo el departamento. ¿Qué mensaje le envía al país en cuanto al tema de educación? Que los papás se involucren, apoyen a sus hijos y al personal docente. Declaraciones de la primera dama de la nación, Lisette del Cid de Asfura, durante su visita al municipio de Nueva Arcadia, Copán, donde se realizó la entrega de textos escolares para fortalecer el aprendizaje en los centros educativos del departamento. Cabe señalar que tras esta actividad, la primera dama también se trasladó a Santa Rosa de Copán, donde sostuvo una reunión como parte de su agenda oficial en la zona occidental del país. Con esta información, yo soy Eric Cruz. Continuamos con más noticias a través de Noticieros Hoy Mismo, estelar. Honduras asegura una inversión histórica de $400 millones con la instalación de un nuevo parque industrial en Choloma. El día de hoy tengo una reunión con el señor ministro de la Presidencia y un grupo de inversionistas que vienen, una empresa que está basada en Hong Kong. Ellos cotizan en la bolsa de ese lugar, tienen inversiones en Asia, en América Latina, en México, en Estados Unidos, y la propuesta de ellos es crear un parque industrial en la zona de Choloma, en la cual ya han comprado 400 hectáreas de tierra con una inversión de $40 millones ya realizada, ya están listos para comenzar algunos procesos de tramitología, como todos, permisos de medio ambiente, pero como ya están nombradas las personas, ya el señor ministro de la Presidencia, don Juan Carlos García, les va a ayudar para destrabar eso. Una vez que eso se realice, ellos pueden iniciar casi de inmediato. Esperamos que en las próximas semanas se comience ese proyecto, una inversión total de $400 millones que va a generar 7,000 empleos permanentes. Son 3 etapas. Una es la generación de energía solar, que son 300 megas que van a construir, con una base para almacenar energía también, que le va a prestar servicios a los que requieran ese servicio en la zona. Esta empresa es la compradora individual más grande de productos de Estados Unidos, algodón, que lo van a traer acá para procesarlo y tener el producto terminado. No hay tiempo para más, solo para agradecer el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien.